Grabando. Ahí está. No sé. Arriba dice, grabando. Grabando ya. Perfecto. Cuando termine la clase, nosotros le procesamos el archivo y le mandamos un drive a su correo. Ya. Ok. El 1 es pizarra, 2 es escritorio. Y usted Pizarra. siempre puede ajustarlo dependiendo del movimiento de la cámara. Igual está acá arriba. Vamos a ver, soy chico yo. Sí, igual puede mover la cámara, como usted quiera. Ya, no, pero digo la pizarra. Está bien. Ya. Ahí vamos a. Cualquier cosa nos a avisa. la rutina. Ya. Ahora vamos a probar ahí con los que están. El YouTube murió, no sé, no pude hacerlo. Quizás el viernes logre mejor resultados con el YouTube. Lo tengo en Zoom y estamos grabando en Zoom. Así que después vamos a subir el video a YouTube. Escucha cómo está en la casa, en los online. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, Bien, profe. profe, sí, pero le pediría por favor que hable mirando en esa dirección, hacia el computador, porque si no el micrófono no capta bien su voz. ¿Se entiende? ¿Y hablo Al acá? otro lado. No, ahí se escucha difuso. ¿Y acá se escucha mejor? Súper. Ya. Entonces no lo. ¿Y si los miro a ustedes acá, se escucha? Sí. ¿Sí? Ya, o sea, tratar de hablar así ya. Se Gracias. me va a olvidar porque no estoy acostumbrado a hablar en el micrófono. Ok. ¿Qué más? ¿Y se ve razonable? Sí, profe. Por lo menos Sí, lo que se está entiende. escrito ahí, sí se ve. Ah, esto parte de acá. Y viene otra vez. Ya. Vamos a sacar aquí los rastros de. Vamos a sacar los rastros de la clase previa. 12 con 9 minutos. Sacar el torpeo aquí. ¿Qué estamos viendo? Acuérdenme. ¿Qué estamos viendo? ¿De qué vamos a hablar hoy día? El tema central son las funciones continuas. Y de las funciones continuas hemos visto una serie de propiedades o teoremas relativos, sobre todo las funciones continuas donde un intervalo cerrado y agotado. O sea, un intervalo AB cerrado. ¿Ya? Entonces ahí vimos ahí, en el fondo son como dos teoremas importantes. Uno lo puede desglosar en más casos particulares, pero el teorema del valor intermedio, que dice que la función continua, una función continua que va desde un cierto valor hasta un cierto valor, entre A y B, cualquier valor intermedio en el recorrido, o sea, aquí estaría f de A, y acá estaría f de B. Cualquier valor intermedio, como por ejemplo un y barra, en alguna parte la función toma exactamente ese valor. ¿Ah? Y eso es algo que es característico de las funciones continuas. Si uno pierde la continuidad, esto podría ocurrir cosas como, por ejemplo, que la función viene por acá y aquí se ve un saltito. Entonces ese valor intermedio ahí no es alcanzado nunca. Adelante, autoridades. Permiso, ¿cómo estás? Hola. Hola, Hola. ¿qué tal? Me presento, yo soy el decano Francisco Martínez. Luisa Pinto, la directora nacional de unidad. Veníamos a saludarlo por la gran novedad que tenemos acá. Espero que puedan acomodarse ahora a esta cosa libre y explicar el hecho de exportarse. Pero sobre todo lo que nos preocupamos es que tenga el día académica. Señor decano, si quieres te ponemos atrás para que lo vean de la casa. No, ya comenzamos.
Voy a saludar entonces a todos los que están Ahí está la cámara. a todos los que están remotos, un saludo. Y ya había saludado a los que están acá. Y introducirlos a lo que es la propia vida universitaria, más allá del ramo. Y que sabemos que ustedes están un año y medio sin... No, medio año, ¿sí? Están este año, ¿no? Sí, Sí, de primera. Entonces, la experiencia esta es justamente para construir esa vivencia. Y ahí hay un conjunto de valores que hay que empezar a conocer, ¿ya? Que tienen que ver con los valores de la universidad, los valores del compañerismo. Los valores de la universidad es que esta universidad es una universidad pública y eso lo tienen que empezar a percibir a través de las relaciones humanas, ¿ya? A ver los valores que compartimos, etc. Y eso se vive. Por eso es que estamos muy contentos de tenerlos acá presencialmente y queríamos saludarlos y darles la bienvenida ya in situ a la facultad. Y esperemos que la historia sea muy distinta de aquí para adelante, en la medida que el COVID nos permita y ustedes puedan realmente integrarse a la comunidad de Bocheve plenamente. Sí, no, yo solamente agregar también que estamos muy contentos en la escuela, toda la gente que hemos trabajado para que esto pueda ser posible. Obviamente muchas gracias al profesor, a todos los docentes que se han embarcado o han asumido este desafío de poder hacer clases híbridas, que no es fácil. Y ustedes también, obviamente, le damos la bienvenida. Nos interesa mucho que puedan encontrarse no solamente en este espacio académico, sino que otros espacios dentro de la facultad, salas de estudio. Entonces vamos a estar trabajando en eso. Obviamente van a haber detalles en las primeras semanas y esperamos ir resolviéndolo. Así que ahí el profesor nos dirá, ustedes mismos nos dirán qué detalles hay y nosotros los vamos a ir resolviendo. Así que queremos que esa experiencia, obviamente no es lo mismo que estar 100% presencial, pero queremos ir reactivándolo y también les agradecemos a ustedes la confianza de poder sumarse a esta experiencia híbrida. Así que muchas gracias también por eso. Y bienvenida a la facultad. Muchas gracias, profesor. Disculpe la interrupción. Soy saludo. Vamos a ver, aquí volvemos a nuestra... Ustedes también. Ya. eso es lo que iba a poner. Voy a poner el chat por lo menos del Zoom. Chat. Ahí está el chat del Zoom. Si tienen ahí. Bueno, la idea es que, pues sobre todo la sesión de hoy día es una sesión ahí bien de aprendizaje para todos de cómo va a funcionar todo este sistema, que yo el miércoles pasado vine para acá, pero nos explicaron dónde están las cosas, obviamente después se volvió todo, pero... Entonces, ahora ya en la práctica tendré que ir integrando todo eso. Lo de, como dije, el YouTube ahí va a quedar en la espera. Entonces, la idea es que si tienen alguna duda o alguna pregunta, por aquí en la sala es más fácil porque pueden hacer ahí gestos, me hablan, etc. Pero en la casa tienen la posibilidad de, en el chat, yo lo tengo ahí puesto en la pantalla frente mío, así que pueden escribir ahí sus dudas o, si es que no les hago caso, pueden activar el micrófono y hacen la pregunta en directo, ¿no? Así que ahí vamos a tratar de ir avanzando en esto. Entonces les estaba contando de los teoremas que eran, uno era este de el teorema de valor intermedio, que para los que pasan por este curso tiene este nombre o esta sigla, el TBI, teorema valor intermedio. Hay ciertos teoremas que uno como los ocupa mucho porque sirven para muchas ocasiones, uno le pone un nombre ahí como una sigla. Y el otro, en realidad, hablamos de dos cosas. Hablamos de que las funciones continuas en un cerrado y agotado eran... ¿Qué es lo que era? Acotadas. O sea que no podían irse más infinito o menos infinito, sino que vivían en algún intervalo acotado las imágenes. Y
Algo más preciso fue el segundo teorema que dijimos que no solamente era acotada, sino que alcanzaban la cota superior mínima, o sea, alcanzaban el supremo. Entonces alcanzaban el máximo. Entonces uno dice, además, aquí sí tengo A, B, una función aquí. Entonces ahora no interesa tanto el que vaya pasando por todos los, sino que uno dice, si la función es continua, entonces puede hacer todo tipo bueno, como que uno las tiene que poder dibujar sin levantar el lápiz, es la visión así como intuitiva de la función continua. Pero hay un punto, aquí sería este, X barra M mayúscula, un punto donde alcanza el máximo, y hay un punto donde alcanza, o sea, pueden ser varios, ¿ah? Puede que aquí, vamos a poner aquí que el mínimo lo alcanza, aquí sería X barra M, un punto donde alcanza el valor mínimo, pero podría perfectamente alcanzarlo otra vez, o sea, ahí no, bueno, va a ver, ya. Puede que esos dos, aquí me he hecho contigo, pero, ¿entiendes, no? O sea, la idea es que hay seguridad de que el valor máximo es un punto que se alcanza y el valor mínimo es un punto que se alcanza. O sea, eso, y este creo que le llaman teorema de Bayes. ¿Ah? Como que los nombres ahí se empiezan a repetir, porque Bolzano ya lo hemos visto en tres cosas. Estaba el método de Bolzano, el método de Bolzano el que permitía construir estos intervalos micrófonos. Estaba el teorema de Bolzano, que era como la primera versión de esto, que era si la función pasaba de un valor negativo a un valor positivo, pasaba por cero. Y la última era, bueno, sí, la última, pero el tercer teorema era el teorema de Bolzano-Weierstrass, que decía que toda sucesión en un intervalo cerrado abandonado tiene al menos una subsucesión convergente. Entonces, como digo, los nombres aquí como que uno se puede ver. Lo importante es que sepan cuál es el resultado más que cómo se llama el resultado. Pero claro, aquí apareció Weierstrass de nuevo, ¿no? Pero este teorema de que se alcanza el máximo y que la función es acotada está un poquito resumido acá. Y esto de que pasa con los valores internos. Y creo que alcanzamos a mencionar que juntando todo esto, al final uno llega a la conclusión que la función continua transforma intervalos cerrados acotados en intervalos cerrados acotados. O sea, este intervalo lo transforma en, o sea, el conjunto de imagen, exactamente ese intervalo, ¿eh? Acá. Que sería f de x mínimo barra hasta f de x barra máximo. Este intervalo acá es el conjunto imagen. Si quieren escrito así, f de AB igual es un intervalo que vale f de x barra mínimo, f de x barra máximo. ¿Ya? Ahí. Y ahí está un poquito como resumido todo esa primera parte. Hoy día vamos a seguir hablando de las funciones continuas. Y de las funciones continuas vamos a ver primero una forma alternativa y que de hecho hay muchos autores que es la forma como se definen las funciones continuas, que aquí le vamos a llamar una propiedad. O sea, vamos a ver que las funciones continuas tienen una cierta propiedad que es equivalente a ser continua. Como es equivalente, uno podría usar esa propiedad como definición de funciones continuas en lugar de la definición que hicimos con sucesiones. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar un poquito el...
Vamos a ordenar un poquito el uso de la pizarra. Voy a ver si es que... lápices acá. ¿Cómo están aquí? Hay que marcar bien para que se vea bien. Entonces, a ver, ¿cómo escribo aquí? Acá. Entonces voy a decir cuál es la propiedad. Es la propiedad que le llaman epsilon delta, o algunos incluso le llaman definición epsilon delta de la continuidad. Entonces, propiedad, a ver, se ve bien, ¿no? Epsilon delta de la continuidad. Vamos a poner aquí la frase en el lenguaje lógico-matemático y de ahí vamos a desmenuzarlo un poquito. Es una definición que la primera vez que uno la ve es un poquito atemorizante porque los cuantificadores que aparecen son más de los que uno logra como entender de una mirada. Dice que F es continua, o sea, no. Entonces dice lo siguiente: para todo X perteneciente a, vamos a poner A, aquí vamos a poner A, algún subconjunto del dominio. ¿Ya? Es una propiedad que la van a cumplir, puede que sea un punto o varios puntos, pero para encajar con lo que teníamos hasta el momento, que uno dice quiero entender la continuidad en un conjunto, los conjuntos van a ser principalmente intervalos. Entonces, si quieren piensen en A, algún intervalo. Entonces, la propiedad se cumple en ese intervalo o en ese conjunto si para todos los X barra que viven en ese conjunto, ocurre que para todo epsilon mayor que 0, generalmente cuando uno ve, o sea, el uso de las notaciones, el uso de las letras, hay como una especie de doble estándar, ¿eh? En la cosa de las notaciones. Porque cuando uno dice para todo epsilon mayor que 0, este de acá es como, algunos le llamarían como variable muda. O sea que en el fondo da lo mismo que nombre le ponga a esta cantidad que tiene que ser mayor que 0, mientras sea el mismo nombre que use lo que viene a continuación. ¿Ya? Uno tiene un poquito de libertad, teóricamente uno tiene libertad de cómo lo voy a llamar a esto. Si le llamo epsilon, perfecto, llámele epsilon y después refiérase a eso como epsilon en la frase como todo lo que viene. Pero como que uno ocupa en general nombres de letras o letras parecidas para usos parecidos, de manera que cuando uno mira eso, uno se hace como una idea a priori, sin ningún fundamento, pero una idea que si uno escoge bien las letras o siempre usa las mismas letras para el mismo tipo de propiedades, ayuda a leer en forma más rápida estas cosas o a entenderlas de forma más rápida. Entonces, cuando uno dice epsilon, por ejemplo, están pensando que es un número grande o un número chico. Chico. Ahora, aquí en ninguna parte dice que es chico. Dice que epsilon es cualquier número positivo. Pero de alguna manera, en los contextos donde se ha usado el epsilon, se ha pensado que epsilon es una cantidad pequeña, es como lo que está midiendo cuánto me estoy acercando al límite, cuánto me estoy acercando al X barra. Eso es, ¿ya? Y aquí viene el segundo cuantificador. Y para todo epsilon existe un delta. No sé si vieron la definición de límite usando el epsilon delta. Pero que esta definición es como primo de la definición de límite de epsilon delta. Son los mismos conceptos. Entonces, para todo epsilon existe un delta.
tal que, o sea, tengo tres cuantificadores, ¿no? Esa es la parte que complica un poquito. Tal que X pertenece al intervalo, pertenece a A y X menos X barra menor o igual que delta. O sea, si es que eso se cumple, o sea, si escojo un X cerca, bueno, el delta también tiene fama de ser pequeño, ¿no? Vamos a retomar, pero si cojo un X en el dominio o en esta parte del dominio, claro que aquí nos enredamos. Dominio de F, ¿no? Sí, X tiene que estar en el dominio. Lo que necesito es que pueda calcular F. Entonces, si es que hay un elemento del dominio que está cerquita de X barra, pero el cerca de X barra está dado por este valor positivo. No por ese. Bueno. Pero si hago eso, entonces f de x está cerca de f de x barra. Y ahí aparece esto. ¿Ya? Entonces, primera tarea, vamos a tratar de entender qué es lo que nos están diciendo ahora. Entonces, vamos a borrar acá. Y vamos a dibujar una función continua y tratar de ver geométricamente qué es lo que nos está diciendo todo. Voy a tomar aquí X y X. Dibujar una función continua acá. Voy. Primera cosa, tomen un X barra donde, en el fondo, aquí estoy diciendo, claro, aquí estoy diciendo que la propiedad epsilon delta se está cumpliendo en este X barra, o sea, que para todo X barra se cumple todo esto. Entonces, primera cosa es, cualquiera, ya, supongamos que este de acá fuera A, donde quiero que cumpla. Entonces, tomo un X barra por acá. X barra. El epsilon que aparece aquí, la otra parte donde aparece el epsilon recién es acá, y no aparece en ninguna otra parte. O sea que para todo epsilon, bueno, pasa una serie de cosas aquí en medio, pero va a ocurrir que f de x y f de x barra están cerca según ese epsilon. Entonces, ahí estaría la imagen. Y aquí dijimos f de x barra. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo esto. Que las imágenes, los f de x y f de x barra están a distancia, a separación menor o igual que epsilon. Y eso significa que puede ser epsilon hacia arriba o epsilon hacia abajo. Voy a... Bueno, y epsilon la idea es que sea un número, una cantidad pequeña, o sea, estamos diciendo para que esté cerca, para que f de x esté cerca de f de x. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir esto. Si ocurre esto, f de x está cerca de x. Entonces, pongamos aquí un epsilon. Aquí sería, aquí y acá, epsilon, epsilon, ¿ya? ¿Se ve? Bien, ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿para qué valores de x puedo asegurar de que f de x está cerca de f de x barra? Entonces, bueno, x barra da justo f de x barra acá. Pero, si yo me alejo un poquito, o si me alejo mucho, las imágenes
podrán quedar aquí adentro o podrán salir afuera. Entonces, la mejor manera de visualizarlo es decir, esa es la zona donde yo quiero que esté el f de x. Son todas las alturas que están desde la altura f de x barra más epsilon y menos n, aquí. Entonces, fíjense que aquí, por lo menos acá, estoy dibujando acá, si estoy dibujando acá, todos los x que están acá, sus imágenes van a quedar ahí en ese intervalo de ancho epsilon. Pero lo que la siguiente etapa aquí en la definición o en la propiedad esta es que me piden que existe un delta tal que si esta distancia es más chico que delta, se cumple. Entonces, ¿cómo tengo que escoger ese delta si es que existe? Ese delta tiene que ser algo que ¿cuánto me puedo alejar de mi barra para que igual las imágenes estén aquí? Y ese tiene que ser algún intervalo. Por ejemplo, este delta no me sirve. Esta distancia acá no me sirve como delta. Porque me sirve para este lado, pero para el otro lado ese delta queda muy grande y las imágenes se van por acá. Entonces, el delta de alguna manera tiene que mirar hacia los dos lados, hacia la izquierda, hacia la derecha, y dice, bueno, ¿cuánto me puedo mover y cuál sería lo máximo que me puedo mover para no salirme de ese intervalo? Y de hecho, uno no necesita que uno quede exactamente ahí, aunque quede adentro de eso, o sea que las imágenes que metidas acá, no estaría. Entonces, uno dice, pero podría ser un intervalo pequeñito ahí. Un intervalo pequeñito, si es que yo voy viendo cuáles son las imágenes de todos los X que están acá, para todos los X que están acá, estos de acá van a estar por este lado, van a caer por acá, por este lado van a quedar por acá. Entonces, como que ahí estarían las imágenes y estarían acá. Entonces, lo que está diciendo acá, ya con el dibujo aquí en mente, es que si yo quiero que los f de x estén cerca de f de x barra, y cerca significa a distancia más chica que epsilon, tendría que ser capaz de encontrar un delta, o sea, una distancia del x barra, de manera que si yo estoy a distancia menor que x barra, las imágenes van a estar más cerca que epsilon de f de x. Porque esto va a ser metido acá. Aquí es donde el epsilon interesa, que era el para todo epsilon, y acá es donde yo veo para todo, bueno, es positivo, positivo. Ahí. Para todo epsilon positivo encuentro un delta acá y que ocurre esta exclusión. Primera cosa a tener en cuenta. ¿Qué pasa si es que dentro de todos los posibles epsilon positivos, porque esto dice, hay un cuantificador ahí, qué pasa si es que hago un epsilon más pequeñito? Digamos, alguien dice, pero ese epsilon no me interesa, que es un epsilon mucho más chico. Y no, un epsilon chiquitito ahí, que esté ahí. ¿Servirá el mismo delta que tenía para el otro epsilon? Tiene que ser mucho más chico. Tendría que también ser más chico. O sea, si yo juego aquí poniéndome más exigente por el lado del epsilon, ok, este delta que tenía ya no me sirve, tengo que buscar uno que sea más pequeño. O sea, el delta
cuando uno tiene ahí una lista de cuantificadores, este que va después de esto significa que si uno escoge un epsilon, el delta dependerá de cuál es el epsilon que hemos escogido. O sea, para ese epsilon puedo escoger un delta, para otro epsilon, otro delta. O sea, este delta depende de cuál es el epsilon que yo escojo. Y la otra dependencia que no es tan evidente, pero que está en la X barra acá. Porque esto es lo que ocurre acá. En el fondo, no sé si es que lo ven claro, pero la relación entre los tamaños de epsilon y delta depende de cuán inclinada es la pendiente de este pedazo de curva. ¿Ah? O sea, si el pedazo de curva vamos a ver. Si yo tengo una función, o sea, ahora hagamos un vertical, vertical. Si tengo una función que se mueve poquito, o sea, que tiene pendientes pequeñas, entonces cuando yo pongo aquí una X barra, me muevo un poco, las imágenes se nos mueven un poquito. ¿Ya? En cambio, si es que una función que tiene una pendiente pronunciada, bueno, eso de la pendiente pronunciada, pendiente pequeña, eso lo vamos a cuantificar bien con la derivada, ¿no? Esta es una función con derivada pequeña, esta es una función con derivada grande, pero bueno, esperemos, todavía no estamos. Entonces, ¿qué pasa si es que aquí tengo X barra? Y yo me muevo también un poquito aquí. Las variaciones que voy a tener al otro lado ya no van a ser pequeñitas, sino que van a ser grandes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontrar exactamente eso? Puede ser un problema, pero por lo menos uno se da cuenta que dependiendo de cómo es la variación de la función en torno a X barra, los deltas pueden ser más pequeños o pueden ser más grandes, o tendrán que ser más, pueden ser más grandes. Entonces, en una función, si el X barra está en una zona donde hay poca variación, por ejemplo en esta zona, aquí puedo usar deltas que no sean necesariamente tan pequeños. Pero en las zonas donde hay mucha variación, a lo mejor los deltas van a tener que ser mucho más pequeños para el mismo epsilon. O sea, este X barra también tiene influencia en el delta. ¿Ya? Entonces, ok. Vamos a enunciar por lo menos el teorema que dice que si la función tiene esta propiedad, es continua, y si es continua, tiene esta propiedad. O sea, esta propiedad es equivalente a ser continua. Entonces, F es continua en A, equivalente F cumple la propiedad epsilon delta. Vamos a llamarle propiedad epsilon delta por ahora, pero como les digo, después de este teorema, uno podría decir que la función es continua porque cada vez que no tengo una sucesión que converge X barra, los f de xn convergen a f de X barra. O, bueno, esto es más complicado de decir, pero podríamos decir la función es continua en X barra si tiene todo esto. Entonces, vamos a hacer una de las dos implicaciones. Porque dejemos la otra ahí para que
Están en la apunte, pueden tratar de mirarla. Si ustedes quieren, le podemos pedir al profesor auxiliar que la haga como ejercicio. Esas algunas palabras después les voy a hacer respecto. Entonces, vamos a demostrar, pues uno pone, en el fondo, uno dice, hacia qué lado vamos a demostrar. Vamos a demostrarlo hacia ese lado. O sea, vamos a demostrar que si la función cumple esta propiedad, entonces la función es continua. Más aún, si es que cumple esta propiedad en x barra, entonces es continua en x barra. Entonces, vamos a hacer un poquito más, un poquito más agotado, vamos a decir, x barra, pero siempre a, si cumple en x barra. ¿Ya? Entonces, lo que tengo yo es eso de ahí. ¿No? Lo que tengo yo es eso de ahí. Y lo que tendría que demostrar es que la función es... O sea, si cumple la propiedad de decir un delta, tengo que demostrar de que la función es continua en x barra. O sea, tendría que darme una sucesión, o alguien, digamos, invento, ya sea esto una sucesión que converge en x barra. Entonces, para una sucesión xn que cumple, ¿qué es lo que tiene que cumplir la sucesión? ¿Ya? ¿Y otra cosita? Está en el dominio, ¿cierto? Que cumple xn pertenece al dominio de f y xn converge a x barra. ¿Y qué es lo que tendríamos que demostrar? Por demostrar que o sea, lo que decía la definición f de xn converge a f de x barra. Ahora, si se fijan en la definición epsilon delta, no hay ninguna sucesión. Ninguna sucesión. Entonces, vamos a tener que hacer una especie como de traductor o de aplicar esto al caso de la sucesión. Aquí voy a hacer un poquito de... Vamos a... Primera cosa. ¿Qué significa que, o sea, lo que tenemos que mostrar es que f de xn converge a x barra? ¿Pero qué significa f de xn converge a f de x barra? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien ahí en el Zoom? ¿Hay alguien ahí que me pueda soplar? ¿Qué significa f de xn converge a f de x barra? Definición de que, bueno, esta es una sucesión. Si quieren le llaman YN, que es igual a eso. Y ese es el límite. ¿Qué significa que una sucesión tenga un cierto límite? Pero la frase completa, ¿cómo partía cuando uno decía la sucesión converge a L? ¿Ya? El online se quedó leído, a lo mejor están desconectados. No. Ya. Entonces, vamos a ver, es decir, para todo epsilon positivo. Por lo menos para ser parte parecido a lo de la continuidad. Pero ¿cuál era la segunda parte ahí en la frase? Ah, existe un NC. Ahí ya nos diferenciamos un poquito. Ah, porque aquí hablaban de esto. Ya, porque estamos hablando de cosas distintas. Continuidad, no lo digo que límite, sucesión. Entonces, para todo epsilon positivo existe un N0
Tal que todo n mayor o igual que n0. estos dos tienen que estar cerquita. Y cerquita era esto. Ahora f de x no es f de x barra, pero o f de x barra como es con valor absoluto. Y aquí me faltó el x. Ahora, fíjense que acá el x barra ya lo tenemos tomado, así que este no es tema, pero ese para todo el positivo lo tenemos aquí y allá. Y acá tenemos algo que es parecido a esto, pero que es esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ser capaces de el xn dónde tendría que estar? El xn tendría que ser un posible x. O sea, todos los x que cumplan que esto es más chico que delta, cumplen esto. O sea, si el xn estuviera a distancia menor que delta ¿de qué? Del x barra, si el xn, ¿no? Pongamos aquí, si xn menos x barra menos o igual que delta, estaríamos listos. ¿Ah? O sea, eso es todo lo que necesito saber. Necesito asegurarme que el xn está cerca de x barra. Ahora, no todos los n, sino que a partir de un n0. El n0 no lo tengo, porque eso es lo que tengo que, por demostrar que, bueno, tengo que demostrar que esta, pues tengo que decir de dónde saco el n0. Pero, por un lado, yo sé que la xn es una solución que cumple que converge x barra. Ese es un dato. ¿Ah? Xn es el dominio, xn converge x barra, y lo que tengo que demostrar es que las imágenes convergen a f de x barra. F de xn converge x barra. F de x barra. Y esto podría entonces resultar, no sé si lo ven, del dato de que xn converge x barra, así que xn menos x barra tendría que ser pequeño. Pero lo mismo, ¿cuán pequeño? Esta frase de acá, que es la propiedad epsilon delta, esta frase de acá la tenemos. O sea, este es el dato. Si cumple esta propiedad, tenemos que mostrar que cumple la propiedad esta con las sucesiones, que es continua. Entonces, esto lo podemos usar. ¿Ya? Y el delta, entonces, digamos que tomemos el delta justamente, bueno, ese es el que estamos usando, ¿cierto? El delta. Ese delta es un número positivo. Ese es un número positivo. Vamos a poner aquí, pero sabemos que el dato xn converge a x barra. Entonces, como xn converge a x barra, esto de acá se tiene que empezar a cumplir para un cierto n0. O sea, esta de acá era con un epsilon, pero el delta también es un número positivo, así que para todo número positivo hay un n0, si es que yo sé que converge. Hay un n0 tal que la distancia va a ser más chica que ese número positivo. Entonces, sabemos que luego, entonces, como sabemos que converge, existe un n0 natural tal que si n mayor o igual que n0, perdón, n mayor que n0, xn menos x barra menos o igual que delta. Esa es, bueno,
Lo que es complicado en estas demostraciones es que hay que, como de alguna manera, equilibrar muchas propiedades. Tratar de enredarse en eso. Cada una de las propiedades es más o menos simple si uno la tiene que manejar solita, pero como tiene que combinar, bueno, esto que es de donde estamos partiendo, esta convergencia que es a la que queremos llegar, y la convergencia de xn x barra, que es como una especie de puente, pues tenemos que ir juntando todo eso, y con ese puente, con el xn que converge x barra, me aseguro de que para este delta, de la hipótesis, de la propiedad epsilon delta, para ese delta, yo puedo encontrar un N0 a partir de cosas concretas. Entonces, existe el N0 tal que, si n es más grande que N0, esto es más chico de delta. Pero, acuérdense que dijimos, si es que esto era más chico que delta, estaríamos listos. Y aquí ya tengo, entonces, ¿cuál es el...? Entonces, vamos a poner el resumen. O sea, ahí la demostración está lista, pero escribamos ahí en resumen qué es lo que sucede. Entonces, para todo epsilon positivo, ¿no? Escogimos un epsilon positivo. ¿Ya? Entonces, primero, porque ya. Por epsilon delta, por la definición epsilon delta, existe el delta positivo. Ajá. Para todo epsilon positivo existe un delta que asegura todo lo que viene con esto. Después, para este delta positivo, como xn converge a x barra, existe un n0 en n, tal que n mayor o igual que n0. Si n es mayor o igual que n0, entonces xn menos x barra, módulo, menos o igual que delta. Y nuevamente, por epsilon delta, si la diferencia entre un real x, en este caso xn, y x barra es más chico que delta, xn menos x barra no es igual que delta, implica f de xn menos f de x barra menos o igual que epsilon. Entonces voy a en esa línea argumental partimos de un epsilon positivo cualquiera. Aquí en el camino apareció un n0 que estaba relacionado el n0 con la función xn y con el delta. Y una vez que tengo el n0, yo digo, esto es más chico que delta, y por lo tanto, si esto es más chico que delta, por la propiedad epsilon delta, si esto es más chico que delta, por la propiedad epsilon delta, esa diferencia en los valores de f es más chica que epsilon. O sea, para 2 epsilon existe un n0 tal que f de xn menos f de x, y esa es la definición de convergencia de esta asociación a f de x. Vamos a poner aquí chiquitísimo, es decir, f de xn converge a f de x barra. Y esa es la continuidad, o sea, eso es lo que tenemos. Vamos a relajarnos un poquito aquí hasta de las 12:56. Ya vamos a estar para no perder tanto paro hasta la 1. Así que si quieren aprovechar de preguntas. ¿Se está viendo? ¿Se lee bien de la casa? ¿Se escucha bien de la casa? Aprovechen de... Sí, profe, todo bien desde la casa. Todo bien desde la casa. Sí, se ve clarito. Se ve clarito. Ya. Están participando poco, ¿ah? Cuando hago preguntas, traten ahí de... para que no se sientan tan excluidos.
Están excluidos. A ver, esto lo vamos a mandar acá. ¿Cuántos hay? Ah, hay 45 participantes en Zoom. Y aquí en la sala hay 7. Más. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Permítame. Bueno, la clase anterior ahí insinué que podían haber una cantidad indeterminada de alumnos que están muy perdidos. No sé cómo se sienten ustedes. O sea, si es que hay alguien ahí que se siente que está entendiendo todo, ¿quién siente que está entendiendo todo? Para todos perdidos, ya. ¿Quién cree que está entendiendo más de la mitad? La mitad. La mitad. Es que enredado, ¿dónde sacan? Yo estoy de acuerdo, sí, está bien enredado. Ahora, no, finalmente uno no ocupa mucho esas cosas cuando está resolviendo los problemas. O sea, salvo que uno diga, demuestre usando la definición y la función compleja, bueno, ahí uno tiene que la definición, lo que y todo eso. Pero en el fondo el ramo se llama, algunos no recuerdan nada, el ramo se llama cálculo. Por lo tanto, el objetivo o el objetivo fundamental es que sepan calcular. Más que ciertas demostraciones. O sea, las demostraciones están para apoyar un poco los conceptos. Pero desde el punto de vista de los conceptos, quizás más interesante si ustedes entienden el dibujo que al principio de que el chico aquí, la que se va acercando allá, es como la continuidad que trae mucho el línea de límite. Más que el manejo de todos estos cuantificadores. Ahora es bueno que hagan el esfuerzo de tratar de seguir la lógica que está detrás de esto, porque esa es la teoría matemática que está detrás, es eso. Porque hay como dos enfoques extremos, dos formas extremas de ver esto. La primera es entregar una especie de resumen con todos los resultados, todos los dolores. Mira, esto se cumple, la derivada se calcula así, se hace acá, es una especie de recetario, donde no se ven, o se ve muy por encima de lo que son las definiciones y para nada se ven las demostraciones, sino que dicen, créanme, esto se puede demostrar, así que lo que vamos a mostrar, alguien ya va a demostrar una. No se ve. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es un poco lo que estamos haciendo acá, tratar de entrar ahí a la tripa de esta cosa, ver ahí las demostraciones, los argumentos que están entrando. Lo que uno espera que quede, pues ya cuando termine el curso, la parte de calcular obviamente se tiene que dominar, ser capaces de calcular las derivas, de encontrar los pasos, que vamos a ver si de calcular las áreas de la curva, hacer cosas que vamos a aprender a calcular. Pero que también sean capaces de entender qué es lo que están haciendo, o sea, por qué estas cosas funcionan. Tener algunas funciones de la parte conceptual y lógica que está detrás. Entonces, tengan un poquito de... Primero, no se desanimen si es que la demostración ahí no son capaces de entender todos los detalles. Pero, en el fondo, si se dan el tiempo suficiente, que sean capaces de ir revisando ahí lo que hicimos. Sería bueno, por ejemplo, que tomen esto y lo traten de reproducir, quizás un poquito a cómo lo entienden ustedes, de reproducirlo sin leerlo, sino que todo en un hoja en blanco y traten de repetir ahí los razonamientos. Y donde no se
quedan ahí como pegados, no sepan ahí cómo seguir, bueno, ahí vuelven a mirar y dicen, claro, porque usualmente eso sirve para ver dónde hubo alguna cosa que ustedes pensaron que la estaban entendiendo, pero cuando la tratan de escribir, no la entienden. Lo otro que es muy, parece ya más elaborado, lo otro que es muy bueno para entender estas cosas, aunque sea medio paradójico, es explicárselo a otra persona. O sea, si ustedes dicen, mira, yo te voy a explicar cómo es esta demostración. Entonces ustedes le empiezan a explicar a otra persona, eso como que los pone en un modo explicativo y los obliga a pensar mejor lo que están haciendo. Incluso si esa otra persona es como ficticia, o sea, como hacen como el ejercicio de imaginarse que le están explicando. ¿Cómo le explicarían esto a otra persona? De hecho, hay una especie de como cosa que es común entre todos los profesores de todo tipo, conocimiento popular, que dicen que la mejor forma de entender algo es enseñarlo. Así que, gracias a usted, estoy empezando a entender la cosa. Ya. Entonces, claro. Después viene estamos en la hora, así que vamos a llegar a cierto entender que hasta uno puede pensar una duda o consulta. Ya. Ok. Como le digo, no se desanimen, no se desanimen, sigan ahí. Tienen el apunte, tienen los videos, pueden revisar los videos y hagan estos ejercicios de hacer, aunque ustedes miren la solución de algo, es bueno mirarla y una vez que crean entenderla, traten de reproducirla. No como memorizando palabra por palabra, sino que reproducir cuál fue la secuencia de ideas que se fue utilizando en la resolución. Segunda. Ya. Claro, el otro concepto que es un poquito... No, pero me da no sé qué insistir demasiado en este segundo concepto de continuidad, porque vamos a poner aquí, vamos a dejar ahí esa ahí para que nos vigile la definición, pero vamos a poner aquí como observación. Observación. Lo que dijimos recién, de que este X barra y este epsilon condicionan cuál es el tamaño del delta que tendríamos que escoger. ¿Cuánto tiene que ser lo que me puedo separar de X barra para que las imágenes se separen un poco de F de X barra? Por aquí, por ahí. Entonces, en general, la elección de delta depende de cuál sea X barra y cuál sea del epsilon. Pongamos aquí el X barra en A. Y, o sea, la elección del delta en general depende de estas dos cositas. ¿Cuál es el X barra y cuál es? En algunos casos, pero de hecho en este curso y en los que vienen va a ser mínimas las veces que nos vamos a necesitar eso. Y en algunos casos el X barra no es tema, o sea, el delta sirve para todos los epsilon. Para ciertas funciones, el delta positivo solo depende del epsilon positivo
y no de quién sea el X barra en A. O sea que un delta sirve para todos los X barras. Dado el epsilon, y si quieren podemos poner eso acá. Y es como dar vuelta o cambiar el orden de estos cuantificadores. ¿Cómo tendríamos que...? Es casi lo mismo, pero hay cambian de posición unos cuantificadores. A ver, ¿quién se atrevería a decir cuál es el orden que tendríamos que poner estos cuantificadores? Esta fila acá, esta línea acá. ¿Cómo tendríamos que ponerlos para que corresponda con esto que estoy diciendo? Que el delta solo depende del epsilon, pero no del X barra. Ese delta sí va a todo el X barra. ¿Ah? ¿Ah? Ya. Este para todo epsilon lo ponemos acá. Y este lo dejamos después de ese. Claro, o sea, tomamos este y lo ponemos acá. Así que para todo epsilon necesito un delta. Y ese delta sirve para todos los equipos. Entonces, vamos a ponerlo. Ok, lo aquí, ¿no? Y eso se llama, en tal caso, se dice que F es uniformemente continua no en X barra, porque creo que sí, si es que sirve solamente por un X barra, no tiene ni idea de hacer. Ese X barra no tenemos cómo variarlo. Entonces, en A. Para todos los X barra. Entonces, o sea, es en A. Y uniformemente continua. O sea, no es continua, sino que es uniformemente continua. Una continuidad que es como parejita para todos los X barra. Entonces dice uno, para todo epsilon positivo existe delta positivo. Y acá ponemos el X barra, ¿no? O sea, este avanzó ahí hasta ese lugar. O sea, el delta se ocupa del epsilon y le calza a todos los equipos. Se dice X menos X barra menos igual que delta. Bueno, y obviamente X pertenece a implica F de X menos F de X barra menos igual que sería la ¿ya? Les voy a dar el teorema sin demostración, para lo que dije que no haya que hacerlo, vamos a hacer, claramente. No es que no haya que hacerlo, pero bueno, hay gente que es muy demasiado preocupado de lo hay gente que es muy preocupada de que esta cosa esté bien, que estén todas las cosas demostradas, pero hay que pensar que esta es la primera vez que ustedes están viendo estos temas. Entonces, usualmente la primera vez que uno entra en un tema no es capaz de entender todos los detalles, o si es que uno empieza a ver demasiados detalles, como que uno queda un poquito sobrealimentado, ¿no? Aquí hay casi muy bien. Le va a faltar la actividad. Entonces, de hecho, esto que estoy contando aquí, yo cuando hice este curso como alumno, bueno, no, a lo mejor lo entendía, pero no soy el ejemplo, pero ya como entrar en detalles bien avanzados del tema. Entonces, el teorema, que se lo voy a mencionar,
dice lo siguiente. Si F es continua en A igual a B, o sea, si la continuidad de la función ocurre en un intervalo cerrado y agotado, intervalo compacto, le hemos llamado también a esos intervalos, si F es continua, entonces F es uniformemente continua en A, B. Bueno, ese son resultados bien así como potentes. Ahora, el hecho, me imagino que para la mayoría de ustedes, el hecho de que este cuantificador para la equiparra lo hayan podido avanzar 2 posiciones y ponerlo acá, no es así como la tremenda cosa que cambió, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de... Vamos a ver un par de ejemplos de funciones y ver cómo se aplica esta definición de continuidad epsilon delta. En un caso vamos a ver que esa definición de epsilon delta el delta no depende de la equiparra y el otro vamos a ver que depende de la equiparra. Ese sería como el... Entonces, cuando el delta ese que tenemos que encontrar, ¿no? O sea, una vez que notamos el epsilon, el delta, mirando la función, ¿de qué tipo de, qué comportamiento de la función es el que usted lo hace sospechar que un delta se da más grande o más pequeño el que tenemos que encontrar? Es lo que mencioné al principio. Como la pendiente, ¿cierto? Si varía mucho, varía poco. Entonces, vamos a ver casos. Ejemplo 1. Vamos a dar una función que varía poquito. Una función que varía muy poquito son las funciones constantes. Por ejemplo, f de x igual c. Entonces, para ver que es continua, en cualquier x barra tendríamos que decir o sea, estoy escribiendo la parte final. O sea, tenemos que decir, ¿qué le tenemos que pedir a x para que f de x menos x barra sea pequeño? Entonces, partimos aquí para... Entonces, tenemos que buscar... Habría un delta mayor que 0. Vamos a... El a, vamos a ver que el a es todo R, pero... El x siempre va a estar ahí. Tal que existe. X. Si el X está cerca de X barra, esa frase tendríamos que... ¿Cuál es el delta que serviría para esta función? Pero... Esto de acá... Aquí corresponde cuando la función es la función constante. ¿Cuánto vale f de x? 0. ¿Y cuánto vale f de x barra? 0. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo aquí es c menos c menos igual que epsilon. Eso es 0. Entonces, da lo mismo quién sea el x para esta función. Da lo mismo cuánto sea x, f de x menos f de x barra siempre es 0. Entonces, una vez que toman el epsilon, esto se va a cumplir. Lo que ustedes quieran poner aquí da lo mismo. Eso es como automático, ¿no? O sea, este delta es cualquier cosa. Ponen cualquier cosa, o sea, delta igual a 1. Así que ponen delta igual a 10, delta igual a 1 milésimo. No importa, porque al final
si la distancia entre el X y el X barra es más chica que esa cualquier cosa que se le ocurra ahí, igual esto es 0. ¿Sí? O sea, esta función es continua, más aún, como el delta lo pueden escoger, y cualquier delta simple sería uniformemente continua. Así que queremos ahí. Pues veamos un segundo ejemplo, un poquito más. Una función afín. Creo que es una. Bueno, algunos le llaman funciones lineales, pero en realidad no es. Las funciones lineales en R. ¿Cuáles son las funciones lineales en R? ¿Qué forma tienen? ¿Qué fórmula tienen las funciones lineales en R? ¿Ah? Las lineales son las que son, en el fondo, las funciones proporcionales ahí. O sea, ejemplo 2. F de X igual A por X. Esa sería lineal. Pues si le agrego un B, ahí ya no es lineal porque en 0 no da 0 si quieren. Por ejemplo. Pero es una lineal desplazada. Eso se llama afín. O sea, las que tienen gráfico igual a una recta son las funciones afines. O uno diría en el lenguaje menos preciso, las funciones cuyo gráfico es una línea o una línea recta, no son las funciones lineales, ¿no? Uno como que se tentaría, sino que son, en el sitio rigor son las funciones afines. Ya, esta función afín. Veamos si podemos armar esta. El delta, ahí tenemos que ver cuál es el buen delta. Pero que si es que X menos X barra es menos igual que el delta, tendríamos que poder asegurar que f de X menos f de X barra, voy a poner aquí, AX más B menos AX barra más B menos igual que epsilon, ¿no? Esto es lo que quiero asegurar. Ahora, en principio eso no tiene por qué cumplirse, pero debería cumplirse si es que el X está cerca de X barra. Entonces, ahora, esto acá, si hago la diferencia, el B con el B de acá se cancelan, y en AX puedo factorizar, va a quedar AX menos AX barra, igual que epsilon. O sea, eso es equivalente. ¿Ya? Eso acá es equivalente. Y esta todavía podría ponerlo un poquito mejor como que módulo de A, saco el A por fuera del módulo, con módulo, X menos X barra, igual que epsilon. Y ahí me quedó una condición que podría aprovechar porque quedó el X menos X barra aquí como factor del módulo de A. Entonces, ¿cómo me aseguro de que esto por esto sea más chico que epsilon? ¿Habrá un delta que me sirve para que esto sea más chico que epsilon? Delta por el módulo de A. ¿Perdón? Delta por el módulo de A. No, pero no lo puedo usar delta. El delta no lo puedo usar como delta. Ah, sería uno. Esto lo puedo acotar por delta y eso está todo. ¿Ah? Epsilon partido A. Gracias. Gracias online. De nada. Bueno, o sea, no módulo, ya me enredé. Epsilon, el epsilon posible. Epsilon partido por módulo A, ¿claro? Entonces, claro, si es que ese es el delta que pongo, que es un delta positivo, vamos a poner aquí a distinto de 0, porque si A es 0 es el caso anterior, las contamos. Si es distinto de 0, ya tengo esto. Entonces queda esto aquí, esto más chico que epsilon, o sea, y eso se cumple, porque esto por esto, lo que es verdadero, pues
digámoslo aquí, acá. Vamos a irlo ahí. Y vamos a hacer el último ejemplito. El último ejemplito, antes de cortar esto, pues, así, f de x menos f de x barra, que es lo que tenía acá, f de x menos f de x barra, que resultó ser igual a módulo de a por x menos x barra, es menos igual que módulo de a, y x menos x barra, entonces si escogemos este delta, es más chico que ¿ya? Ahora, si se fijan, aquí además nos estamos dando cuenta de que el delta puede ser más grande o más chico en relación con epsilon dependiendo del tamaño del módulo de A. En la medida de que la pendiente sea muy pequeña, o sea que la función sea parecida a una constante, este delta lo puedo tomar tremendamente grande, porque estoy dividiendo por un número chico. En cambio, si es que la pendiente, la es un número grandote, este número es grande, el delta lo voy a tener que tomar chiquitito. Estoy dividiendo eso por un número grande. Entonces, ahí está, en este ejemplo está clarito esta relación de si la pendiente es grande, el delta tiene que ser pequeño, grande. Y si la pendiente es pequeña, puedo tomar un delta pequeño. ¿Se ve? Al revés. Al revés. Creo que lo dije al revés. O sea, si este número es grande, el delta tiene que ser muy chiquitito. Si este es muy pequeño, o sea, casi constante, este puede ser súper grande. El ejemplo 3, vamos a complicar un poquito más, pero no tanto. Vamos a poner f de x igual a, sin el a, vamos a poner x cuadrado. Que funciona x cuadrado. Sí. Lo último que hice yo no. Antes del ejemplo. Eso es lo que hice acá. Este de acá. Este de acá. F de x. Porque este es f. Así que f de x. Y esto de acá es f de x barra. Y eso al final uno ve que es esto. Entonces digo, ya, no hago ver el ritmo de f de x me lo explicara, es esto. Y ahí uso mi desigual. Bueno, con x cuadrado, uno dice, al final uno se da cuenta que lo que tiene que hacer es ver qué pasa con esto. ¿Qué le tengo que pedir al x para que f de x menos f de x barra sea pequeño? Entonces, estudio x menos x barra, o f de x, módulo de x cuadrado menos x barra cuadrado. Eso yo quiero que pueda hacerlo pequeño. Entonces, eso es igual. Entonces, aquí lo que hay que hacer aparecer en estas demostraciones, en estas verificaciones, hay que hacer aparecer la diferencia de x con x barra, no x cuadrado con x barra cuadrada, x menos x barra. Porque el x menos x barra es al que yo le puedo poner una condición. Puedo poner un delta. Y ese delta lo fabricaré en términos de cuál era el epsilon que necesitaba. Entonces, ahora aquí es fácil, porque digo, esto es lo mismo que x más x barra, x menos x barra. Entonces, y aquí ya, x más x barra, módulo, por x menos x barra. Entonces, ¿estamos bien? Aquí hay una dificultad, como quien dice,
técnica, ¿no? O sea, aquí tengo esto, y para que esto sea más chico que epsilon, esto debe ser más chico. Puedo coger el delta. El delta, en el fondo, ¿quién sería? O sea, la primera idea. Así como tomamos aquí el delta y el epsilon partido por esto, aquí el delta tendría que ser esto menor que epsilon partido por esto. Pero esto depende de ahí, entonces tengo que coger un delta que o sea, digamos, vamos a poner aquí entre comillas, porque no es el buen delta, pero sería como el epsilon partido por módulo de x más x barra. Pero el x menos x barra, como digo, no puedo coger un delta que vaya cambiando con el, ni siquiera con el x barra, menos con el y. Entonces, lo que uno dice, podré tomar uno que ¿qué conviene ahí? Uno que sirva para varios x, o sea, para todos los x, pero el x lo que me complica, o sea, lo que uno debería complicarse es que el delta salga muy pequeñito. Para que el delta salga muy pequeñito, esto de acá tendría que ser muy grande. Entonces digo, bueno, pero esto, ¿cuál es lo más grande que puede ser? ¿Me dice? Se quita aquí para. Porque al final voy a estar tomando aquí. En X. Entonces, aquí, ¿cuál es lo más grande que puede ser? 1 partido por x más x barra. Que 1 partido x barra más delta. No, sería menos delta, ¿no? Porque sería ahí sería más grande. Este de acá. Sí, con eso. O sea, si digo por este x barra. Entonces, ¿ya? Entonces la pregunta es, x más x barra. Vaya igual que algo. ¿Ya? ¿Se tiene aquí? No, estamos por ahora, pero ya. Momento. Delta. No, estoy pensando que si es que, bueno, si el x barra es positivo, una idea, es para que ustedes la trabajen. Si toman el delta que sea menor que x barra medio. Si toman delta que es menor que x barra medio, entonces x más x barra es menor o igual que o sea, eso.
El X es menor que... eso. Ahí. ¿Parece? Pues Nikita, lo que pasa es que X menos X barra, yo sé, es menos igual que X menos X barra más 2X barra. Entonces, ya ves cómo le digo que estamos jugando la sala. El desafío, para que ustedes lo piensen, es el delta. En este caso, el delta va a tener que depender del X barra, obviamente, el delta va a depender del X barra, pero también del epsilon y del X barra. Va a depender, no vamos a venir sacando de encima la dependencia del X barra, en este caso. O sea, lo que estamos diciendo es que esta función no va a ser uniformemente continua, y si es que uno lo, en términos de lo que habíamos dicho, la función x cuadrado tiene una pendiente que se hace cada vez más empinada a medida que voy avanzando con el x. Y esa pendiente cada vez más empinada es lo que impide que sea uniformemente continua. Que a medida que yo me voy alejando hacia acá, tengo que tomar deltas cada vez más chiquititos. Y esos deltas cada vez más chiquititos tienen que salir de acá, ¿no? O sea, la forma de escoger el delta para asegurarme que esto es más chico que epsilon va a incluir el x barra en su expresión. ¿Ok? Y ahí con eso estaríamos más o menos, bueno, traten de hacerlo. Y el viernes ahí desenredamos este dilema. Y el viernes vamos a empezar con derivadas. Así que revisen, les puse los links a las dos últimas clases, por lo menos en mi sección de derivadas. O revisen ahí. Lo que importa es que sepan calcular las derivadas. Yo ojalá un poquito qué es lo que típicamente representa la derivada, que es la pendiente de la vector. Y ya, nos vemos el viernes. Vamos a ir dejando atrás estas continuas, viendo las cosas ya más atractivas de la derivada. ¿Ok? Ya, vamos a detener grabación.